de David cuando el profeta le confronta, el profeta con una palabra revelada de parte del cielo, pero con una sabiduría de Dios para ir donde el rey, porque el tú presentarte delante del rey y decirle al rey que lo está haciendo mal, que tú cometiste un error, hay que tener mucha sabiduría y a veces nosotros no buscamos la sabiduría de Dios para emitir una verdad, pastora, porque fue una verdad lo que el profeta le dijo al rey, le declaró lo que el rey había hecho, pero utilizó de tal manera que ni siquiera tuvo él que hablar, sino que llevó al rey, lo llevó a que el rey haga conciencia, pueda reconocer el error que había cometido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el profeta le habla y le dice, pero había un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía muchas ovejas, o sea que tenía mucha selección, que podía escoger cualquiera de esas ovejas, pero no lo hizo así, sino que fue y le quitó esa ovejita a aquel que solamente tenía una. Entonces David sin pensarlo, sin analizar, dijo, pero tal hombre digno de muerte, pastora. Entonces cuando el profeta le confronta, le dice, pero ese eres tú. Ese eres tú. Muchas veces Dios a nosotros nos confronta igual o similar a como Dios utilizó al profeta para confrontar al rey. Porque muchas veces nosotros no analizamos bien, pastora, y queremos juzgar a los demás. Y la Biblia nos enseña a nosotros y nos manda que cuando nosotros hagamos juicio de valor, que hagamos justo juicio, pastora. Hacer justo juicio es que cuando usted vaya a hacer cualquier tipo de juicio de valor, es que usted investigue bien qué usted va a juzgar. Que si usted va a juzgar, juzgue conforme a los hechos, no conforme a la apariencia. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces nosotros también podemos juzgar conforme a las apariencias. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios manda a Samuel que vaya a proveerse de un rey, que lo manda a casa de Isaí, el hombre se equivocó. El hombre erró 7 veces, ¿m? Porque estaba haciendo juicio conforme a las apariencias, conforme, haciendo un juicio de valor conforme a lo que él podía ver con sus ojos, no conforme a lo que Dios quería. Y muchas veces nosotros hacemos similar, pastora. ¿M? Nosotros dejamos guiar por nuestras emociones y por la apariencia. Este o cual es un varón de Dios, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Mm? Porque Dios ve más allá de la apariencia. Dios es el que escudriña la mente y el corazón, como dice las escrituras. Y como Él escudriña la mente y el corazón, entonces Él sabe qué cosa se esconde detrás de nuestra apariencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque el juzgar es algo intrínseco de Dios. Nosotros no estamos llamados a hacer juicio de valor, pastor. Nosotros no estamos llamados a juzgar. ¿Mm? El que está llamado a juzgar es Dios. Y si vamos a hacer algún comentario, algún juicio, dice la palabra que nos aseguremos. ¿Mm? Que nos aseguremos, tenemos que estar seguros que lo que nosotros estamos diciendo es real y asegurarse es usted ver, pastora, ver con sus ojos y confirmar. Pero no, Dios no te manda a que tú veas y confirme para que vaya a matar, para que vaya a destruir, pastora. Porque eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros tenemos la verdad, pero no sabemos aplicar la verdad. Porque la verdad que aplicamos es una verdad que destruye, que mata, que hiere. Amén. El profeta le dijo la verdad al rey sin destruirlo, sin matarlo, pastora. Lo llevó a él mismo a reconocer la falta, a reconocer el error. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Porque muchas veces
No hace falta sabiduría para hacerlo. No hace falta sabiduría, que fue lo que utilizó el profeta. Utilizó la sabiduría de Dios para decirle la verdad al rey. Entonces, cuando vayamos a aplicar o a decir una gran verdad, busquemos que con esa verdad nosotros edifiquemos y no que destruyamos. ¿Mm? Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Precisamente el tema que nosotros habíamos estado, es que estamos compartiendo en este devocional, tiene que ver mucho con lo que nos enseña, y qué bendición la alineación del Espíritu Santo, porque precisamente lo que yo estaba compartiendo es lo que el pastor Marino nos ha dicho. Gracias a Dios por guiar nuestros corazones y por enseñarnos y poder llevarnos a una palabra de reflexión, de meditación, de tener cuidado de cómo juzgamos a los demás, cómo hacemos juicio sobre las personas. Eso compartíamos ahora, pastor, hablábamos de cómo llega un momento donde tenemos que ser confrontados, pero con una realidad de nosotros mismos, de algo que vivimos, y cómo poder entender que son consecuencias de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sembrado, como hablábamos, de lo que hemos sembrado, de lo que hemos dado, y poder tener ese valor de decir, bueno, yo en algún momento de mi vida me equivoqué, cometí esto, y esto es lo que estoy viviendo. A veces nos toca vivirlo con los hijos, con la familia, hemos pasado esto, y los hijos rebeldes, resabiados, los hijos, y entonces no, así también fuimos. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad o esa mente para poder recordar que en algún momento nosotros nos equivocamos también, que nosotros nos equivocamos. Dice Dianita, bendiciones para David y para mi Estelita, dice. Entonces, es importante. Amén, pastora. Y usted sabe que la Biblia dice que lo que nosotros sembraremos, eso segaremos. Y que con la vara que nosotros midamos, con esa vamos a ser medidos. O sea, en la medida que nosotros juzgamos, así también vamos a ser juzgados, pastora. Entonces, si nosotros cuando juzgamos no tenemos misericordia, pastora, no lo hacemos con misericordia. Entonces, cuando llegue el momento, a nosotros también nos van a juzgar de esa misma manera. En la misma manera que nosotros midamos, así vamos a ser medidos. Entonces debemos de pensar y ponernos en el lugar del otro, en cómo a nosotros nos gustaría que a nosotros nos traten. ¿Mm? ¿Cuál sería la actitud que a nosotros nos gustaría que tuvieran con nosotros? Para nosotros también tener esa misma actitud hacia los demás. Amén. Para poder nosotros cosechar lo que sembremos. Porque si cosechamos, si cosechamos diferente a lo que sembramos, es porque a lo mejor lo que nosotros sembramos no fue bueno, pastora. Amén. Entonces, si yo siembro mal, yo voy a cosechar mal. Ahora, si yo siembro bien, yo puedo estar seguro que también yo voy a cosechar bien. Y que la misericordia que tienen conmigo, así mismo yo voy a tener esa misericordia con otros. Amén. Claro, claro que sí, porque es verdad lo que dice. Yo incluso también lo tomé como ejemplo sí, el profeta Natán fue a ungir a David, que él también miró la apariencia, y